En tiempos antes de la Reforma, cuando los ejemplares de la Biblia eran raros y escasos, parecía que las verdades divinas habían quedado enterradas para siempre. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Hoy os voy a relatar una historia antigua, una profecía que, aunque muchos la encuentren difícil de creer, está llena de eventos perturbadores que cambiaron el curso de la historia. Aviso a quienes escuchan, esta narración puede desafiar vuestras creencias más arraigadas y abrir puertas hacia verdades olvidadas y encadenadas durante siglos. En diferentes rincones de Europa, hombres impulsados por el Espíritu Santo comenzaron a buscar la verdad como un tesoro escondido. Eran guiados providencialmente hacia las Santas Escrituras y con profundo interés escudriñaban las páginas sagradas. Estos buscadores de la verdad no tenían miedo de pagar cualquier precio por la luz que deseaban obtener. Aunque sus visiones no siempre eran claras, lograron discernir verdades que yacían enterradas por mucho tiempo. Como mensajeros enviados del cielo, rompieron las cadenas del error y la superstición, exhortando a los oprimidos a levantarse y reclamar su libertad. Fuera de la resistencia valdense, la palabra de Dios había sido confinada a idiomas comprendidos solo por los eruditos. Pero llegó el momento de una gran liberación. Las escrituras sagradas empezaron a ser traducidas y distribuidas entre la gente en sus propias lenguas. La oscuridad de la medianoche para el mundo estaba llegando a su fin y en muchos lugares se veían signos del amanecer. Fue en el siglo XIV cuando Inglaterra vio surgir el lucero de la Reforma, Juan Wycliffe, quien se convirtió en el heraldo no solo para Inglaterra, sino para toda la cristiandad. La gran protesta que Wycliffe lanzó contra Roma nunca sería acallada, iniciando una lucha que resultaría en la emancipación de individuos, iglesias y naciones enteras. Wycliffe recibió una educación liberal y se distinguió por su ferviente piedad, notable talento y profunda erudición. En su incesante sed de conocimiento se sumergió en todas las ramas de la ciencia y el derecho. Esta preparación temprana resultó invaluable en sus trabajos futuros como reformador. Con un conocimiento completo de la filosofía de su tiempo, pudo exponer sus errores, y su estudio de las leyes civiles y eclesiásticas le preparó para luchar por la libertad civil y religiosa. Su genialidad y erudición le ganaron el respeto tanto de amigos como de enemigos. Ya en el colegio, Wycliffe se dedicó al estudio de las Santas Escrituras, cuando solo los eruditos podían acceder a ellas en sus lenguas originales. Este estudio preparó el camino para su trabajo futuro como reformador. Algunos hombres ilustrados ya habían encontrado en la palabra de Dios la gran verdad de la gracia gratuita y la habían enseñado, guiando a otros hacia los oráculos divinos. Wycliffe, con el mismo empeño que dedicó a sus estudios académicos, se consagró a escudriñar las Escrituras. Descubrió en ellas lo que ninguna enseñanza escolar ni eclesiástica había podido ofrecerle: el plan de salvación revelado y a Cristo como el único abogado para la humanidad. Decidió entonces dedicar su vida al servicio de Cristo y proclamar las verdades que había descubierto. Mientras Wycliffe discernía con mayor claridad los errores del papado, su fervor por las enseñanzas bíblicas crecía. Veía con dolor cómo Roma había dejado de lado la palabra de Dios, sustituyéndola por tradiciones humanas. Con valentía acusaba al clero de haber desterrado las Santas Escrituras y exigía que la Biblia fuera devuelta al pueblo, reinstaurando su autoridad en la Iglesia. Wycliffe no era solo un maestro entendido y un predicador elocuente. Su vida cotidiana era un testimonio viviente de las verdades que proclamaba. Su profundo conocimiento de las Escrituras, la fuerza de sus argumentos, la pureza de su vida y su inquebrantable integridad le ganaron la estima y la confianza de muchos. El pueblo, descontento con la corrupción prevaleciente en la Iglesia de Roma, recibió con inmenso regocijo las verdades expuestas por Wycliffe. Pero esta alegría no era compartida por los líderes papales, quienes se llenaron de ira al ver que el reformador estaba adquiriendo una influencia superior a la de ellos. Wycliffe, con una sagacidad impresionante,
identificaba y se oponía valientemente a muchos de los abusos sancionados por Roma. Como capellán del rey, se destacó por su oposición al pago de los tributos que el Papa exigía a Inglaterra, demostrando que la pretensión del pontífice de tener autoridad sobre los gobiernos seculares era contraria tanto a la razón como a la Biblia. Sus enseñanzas resonaron profundamente, uniendo al rey y a los nobles en la negación del dominio temporal del Papa y en el rechazo al tributo. Este golpe certero asestado a la supremacía papal en Inglaterra marcó un hito significativo en la lucha por la libertad. Uno de los combates más prolongados y difíciles que enfrentó Wycliffe fue contra las órdenes de los frailes mendicantes. Estos frailes, que pululaban por Inglaterra, comprometían la prosperidad y la moral de la nación. Su vida ociosa y parasitaria era una sangría que agotaba los recursos del pueblo y fomentaba el desprecio por el trabajo. La juventud, desmoralizada, caía en la corrupción y muchos eran inducidos a entrar en la vida monástica sin el consentimiento o incluso contra la voluntad de sus padres. Uno de los padres de la Iglesia romana había declarado que, aunque los padres lloraran y se lamentaran, los hijos debían seguir a Cristo sin vacilaciones, endureciendo los corazones de los jóvenes y destruyendo los lazos familiares. Los estudiantes de las universidades también eran engañados e inducidos a unirse a estas órdenes, solo para descubrir más tarde que sus vidas se marchitaban en la servidumbre monástica. Los padres, temiendo la influencia de los monjes, dejaron de enviar a sus hijos a las universidades, lo que llevó a un declive en la educación y un aumento en la ignorancia. El Papa había dado a los monjes la facultad de oír confesiones y otorgar absoluciones, lo que se convirtió en un mal incalculable. Los frailes, en su afán de lucro, concedían absoluciones a todo tipo de criminales, lo que fomentaba el crecimiento de los vicios más perniciosos. Los recursos que podrían haber aliviado las necesidades de los enfermos y pobres eran desviados a los pies de los monjes, quienes con amenazas exigían limosnas del pueblo. La riqueza de los frailes, a pesar de su voto de pobreza, aumentaba, mientras la nación caía en la pobreza. En lugar de predicar, enviaban a ignorantes que solo contaban cuentos y leyendas, engañando al pueblo y consolidando su dominio. A pesar de todo esto, las masas supersticiosas seguían bajo el control de los frailes, creyendo que su salvación dependía únicamente de reconocer la supremacía del Papa, adorar a los santos y hacer donativos a los monjes. Hombres instruidos y piadosos habían intentado en vano reformar las órdenes monásticas, pero Wycliffe, con su visión aguda, atacó la raíz del mal. Declaró que el sistema en sí era intrínsecamente corrupto y debía ser suprimido. Esta declaración encendió discusiones y reflexiones por toda la nación. Mientras los monjes recorrían el país vendiendo indulgencias papales, la gente comenzaba a cuestionar si realmente se podía comprar el perdón divino con dinero. ¿No sería más sensato buscar el perdón de Dios directamente en lugar de depender del pontífice de Roma? La avaricia de los frailes, su insaciable codicia, provocó alarma y descontento. Los monjes y sacerdotes de Roma nos devoran como un cáncer, clamaba la gente. Dios debe librarnos, o el pueblo perecerá. Para justificar su avaricia, los monjes mendicantes afirmaban seguir el ejemplo de Jesús y sus discípulos, quienes, según ellos, habían vivido de la caridad de la gente. Este argumento, lejos de fortalecer su causa, llevó a muchos a investigar la verdad en la Biblia, exponiendo aún más las mentiras que Roma trataba de ocultar. Wycliffe, decidido a iluminar la mente del pueblo, comenzó a publicar folletos contra los frailes. No buscaba tanto la confrontación como dirigir la atención de la gente hacia las enseñanzas bíblicas. Declaró que el poder de perdonar o excomulgar no pertenecía más al Papa que a cualquier simple sacerdote y que nadie podía ser verdaderamente excomulgado sin haber atraído primero la condenación de Dios. Esta verdad, expuesta con tanto vigor, minó profundamente el formidable dominio espiritual y temporal que el Papa ejercía sobre millones de almas cautivas.
En su cruzada por la verdad, Wycliffe fue llamado nuevamente a defender los derechos de la corona inglesa contra las usurpaciones de Roma. Como embajador del rey, pasó 2 años en los Países Bajos, interactuando con los comisionados del Papa y con eclesiásticos de Francia, Italia y España. Allí, entre bastidores, descubrió la verdadera naturaleza y las aspiraciones de la jerarquía papal, lo que fortaleció aún más su convicción y su lucha al regresar a Inglaterra. Con renovado valor, Wycliffe declaró que la codicia, el orgullo y la impostura eran los verdaderos dioses de Roma. En uno de sus folletos denunció que los recaudadores papales extraían recursos del país, empobreciendo a la nación mientras enriquecían a Roma. Si en nuestro reino hubiera un cerro enorme de oro, se agotaría por completo bajo las manos avaras de estos recaudadores sacerdotales, clamaba, describiendo la herejía simoníaca que afligía a toda la cristiandad. A pesar de estas valientes denuncias, Wycliffe recibió el nombramiento de rector de Lutterworth, una señal de que el rey no estaba descontento con su franqueza. Su influencia se sentía tanto en la corte como entre el pueblo, y pronto los rayos de la ira papal se dirigieron contra él. 3 bulas fueron enviadas a Inglaterra, ordenando silenciar al maestro de herejía. Sin embargo, antes de que llegaran, los obispos ya habían intentado juzgar a Wycliffe, pero el apoyo popular y el respaldo de poderosos príncipes frustraron sus planes. La muerte del rey Eduardo III y la ascensión de un antiguo protector de Wycliffe al regente del reino brindaron al reformador un respiro y la oportunidad de continuar su misión. Así, la lucha de Wycliffe no solo expuso las sombras de Roma, sino que encendió una llama de esperanza y verdad que iluminó a generaciones venideras. Las bulas pontificales llegaron a Inglaterra con una orden perentoria: arrestar y encarcelar al hereje. Tal condena equivalía a una sentencia de muerte en la hoguera. El destino de Wycliffe parecía sellado, pero aquel que dijo a un patriarca: «No temas, yo soy tu escudo», extendió su mano protectora. En lugar de Wycliffe fue Gregorio XI, el pontífice que había decretado su muerte, quien falleció, dispersándose los eclesiásticos que habían venido a juzgarlo. La providencia de Dios intervino, y la muerte de Gregorio XI desencadenó eventos que favorecieron la Reforma. Con su fallecimiento se eligieron 2 papas rivales, cada uno proclamando ser infalible y reclamando la obediencia de los fieles. Se desató una lucha de poder, cada papa exigiendo apoyo contra su adversario y lanzando anatemas y promesas celestiales. Esta contienda debilitó el poder papal, permitiendo a Wycliffe un respiro. En medio de recriminaciones y ríos de sangre, la Iglesia se sumió en crímenes y escándalos, mientras Wycliffe, en su tranquila parroquia de Lutterworth, trabajaba diligentemente para desviar la atención de los hombres hacia Jesús, el príncipe de paz. El cisma y la corrupción expusieron al papado tal como era, facilitando el camino para la Reforma. En un folleto sobre el cisma de los papas, Wycliffe exhortó al pueblo a considerar si ambos sacerdotes no decían la verdad al condenarse mutuamente como anticristos. Dios, decía él, no quiso que el enemigo siguiera reinando tan solo en uno de esos sacerdotes, sino que puso enemistad entre ambos, para que los hombres, en el nombre de Cristo, puedan vencer a ambos con mayor facilidad. Como su maestro, Wycliffe predicaba el Evangelio a los pobres. No satisfecho con iluminar solo su parroquia, organizó un cuerpo de predicadores para difundir la verdad por toda Inglaterra. Estos hombres sencillos y piadosos enseñaban en mercados, calles y lugares apartados, visitando ancianos, pobres y enfermos, con las buenas nuevas de la gracia de Dios. Wycliffe también predicaba la palabra de Dios en las aulas de la Universidad de Oxford, ganándose el título de doctor evangélico. Pero su obra más trascendental fue la traducción de la Biblia al inglés, para que todo hombre en Inglaterra pudiera leer y conocer por sí mismo las obras maravillosas de Dios. Sin embargo,
una peligrosa enfermedad interrumpió su trabajo. Al enterarse de su enfermedad, los frailes, creyendo que Wycliffe lamentaría sus actos en su lecho de muerte, se apresuraron a oír su confesión. Se reunieron en su casa, esperando su retractación. Pero Wycliffe, con su voz firme y robusta, se incorporó en su cama y les dijo: «No voy a morir, sino que viviré para volver a denunciar las maquinaciones de los frailes». Sorprendidos y corridos, los monjes se apresuraron a salir del aposento. Así, la valentía de Wycliffe y la intervención divina salvaron al reformador, permitiéndole continuar su lucha contra la corrupción y las mentiras de Roma. Aunque la imprenta aún no existía, la dedicación de muchos permitió que la Biblia se copiara manualmente, llegando así a los hogares de Inglaterra. La aparición de las Santas Escrituras llenó de profundo desaliento a las autoridades de la Iglesia. Se enfrentaban ahora a un agente más poderoso que Wycliffe, la palabra de Dios. Aunque no había leyes que prohibieran la lectura de la Biblia en inglés, estas leyes se dictaron y se aplicaron rigurosamente después de un tiempo. Los caudillos papales no desistieron en su empeño de silenciar al reformador. Primero, un sínodo de obispos declaró sus escritos heréticos y obtuvo un decreto real que condenaba a prisión a sus seguidores. Wycliffe apeló al Parlamento, demandando reformas en los abusos de la Iglesia. Sus enemigos quedaron confundidos cuando el Parlamento, inspirado por sus elocuentes palabras, revocó el edicto de persecución. Por tercera vez, citaron a Wycliffe para formarle juicio, esta vez ante el más alto tribunal eclesiástico del reino. Los papistas creían que allí, finalmente, se aseguraría el triunfo para Roma y se pondría fin a la obra del reformador. Si lograban su objetivo, Wycliffe se vería obligado a abjurar sus doctrinas o enfrentar la hoguera. Las palabras de Wycliffe se cumplieron. Vivió lo suficiente para dejar en manos de sus connacionales la Biblia, el arma más poderosa contra Roma. A pesar de los numerosos obstáculos y su deteriorada salud, siguió adelante, motivado por las promesas de la palabra de Dios. Finalmente, completó la primera traducción de la Biblia en inglés, iluminando así a su nación con la luz que nunca se extinguiría. Al poner la Biblia en manos del pueblo inglés, rompió las cadenas de la ignorancia y el vicio, liberando y engrandeciendo a su nación más que cualquier victoria en el campo de batalla. Juan Wycliffe, el reformador intrépido, se mantuvo firme en sus enseñanzas, no se retractó ni disimuló nada. Enfrentó a sus perseguidores con una valentía que solo puede provenir de una convicción absoluta. Allí, en la sala del concilio, emplazó a sus oyentes ante el tribunal divino y pesó las mentiras y sofismas de sus enemigos en la balanza de la verdad eterna. La atmósfera estaba cargada de la presencia del Espíritu Santo. El poder de sus palabras penetraba como flechas en los corazones de aquellos que buscaban condenarlo. ¿Contra quién pensáis que estáis contendiendo?, dijo, con una voz que resonó como un trueno en aquella asamblea. ¿Con un anciano al borde del sepulcro? No. Estáis luchando contra la verdad, una verdad que es más fuerte que vosotros y que os vencerá. Tras estas palabras, Wycliffe se retiró de la asamblea, dejando a sus adversarios paralizados, incapaces de detenerlo. La obra de Wycliffe estaba casi concluida. El estandarte de la verdad que había sostenido por tanto tiempo pronto caería de sus manos. Sin embargo, antes de su partida, debía dar un último testimonio en favor del Evangelio. Fue llamado a presentarse ante el Tribunal Papal de Roma, un lugar que tantas veces había derramado la sangre de los santos. Consciente del peligro que le acechaba, se preparó para el viaje, pero un ataque de parálisis lo dejó incapacitado. Aunque su voz no resonaría en Roma, Wycliffe decidió hablar por carta. Desde su rectoría, escribió una epístola al Papa. En ella, con un estilo respetuoso, pero firme, censuró la pompa y el orgullo de la sede papal. Me regocijo en hacer notoria y afirmar delante de todos los hombres la fe que poseo, y especialmente ante el obispo de Roma, quien, como supongo, ha de ser una persona honrada y de buena fe,
no se negará a confirmar gustoso esta mi fe, o a corregirla si acaso la encuentra errada. Declaró que el Evangelio de Cristo era toda la substancia de la ley de Dios, y que el obispo de Roma, como vicario de Cristo, debía estar más sujeto que nadie a esa ley. Recordó que Cristo, durante su tiempo en la tierra, fue un hombre pobre, que despreciaba y desechaba todo poder y honor terreno. Ningún hombre de buena fe debiera seguir al Papa ni a santo alguno, sino en aquello en que ellos siguen el ejemplo del Señor Jesucristo, proclamó Wycliffe. Denunció que el Papa debía dejar al poder secular todo dominio y gobierno temporal, exhortando y persuadiendo al clero a hacer lo mismo, tal como hicieron Cristo y sus apóstoles. Al concluir su carta, rogó a Dios para que el corazón del Papa Urbano VI se moviera de tal modo que él y su clero siguieran a Jesucristo en su vida y costumbres, enseñando así al pueblo con su ejemplo. Con esta carta, Wycliffe no solo enseñó al Papa y a sus cardenales sobre la mansedumbre y humildad de Cristo, sino que también expuso a toda la cristiandad el abismo que existía entre ellos y el Maestro a quien profesaban representar. John Wycliffe, este valiente reformador, sabía que su fidelidad a la verdad tenía un precio: la muerte. Aunque el rey, el papa y los obispos conspiraban contra él, Wycliffe no retrocedió. Con firmeza, desafió a sus perseguidores, recordándoles que predicar el Evangelio de Cristo era una tarea que no toleraría el silencio ni el miedo. Estaba dispuesto a enfrentar el martirio con la misma entereza que había mostrado toda su vida. Pero la providencia divina aún tenía planes para su siervo. En un giro sorprendente, aquellos que creían tenerlo bajo su control fueron desafiados por la mano de Dios. En el momento más crítico, cuando la hoguera parecía inevitable, Wycliffe fue protegido de sus enemigos por una parálisis que lo llevó a la muerte en su iglesia de Lutterworth. El legado de Wycliffe trascendió su vida. Su valentía y su dedicación sentaron las bases para una gran obra de reforma que transformaría el curso de la historia. Él fue el precursor de una nueva era, proclamando la verdad de las Escrituras en un tiempo de oscuridad y superstición. Su compromiso con la Biblia como la autoridad suprema inspiró a otros a seguir sus pasos, desafiando las tradiciones establecidas y buscando la verdad por sí mismos. A pesar de la persecución y el peligro, su influencia perduró y sus seguidores, conocidos como wyclifistas y lollardos, continuaron difundiendo el mensaje del Evangelio por toda Inglaterra y más allá. Aunque la persecución se desató con ferocidad, los seguidores de Wycliffe no vacilaron en su fe. Aunque fueron desterrados y martirizados, su testimonio permaneció como un faro de esperanza en tiempos de oscuridad. Su legado es un recordatorio de la fuerza transformadora de la palabra de Dios y del poder de un hombre dispuesto a defenderla hasta las últimas consecuencias. En aquellos tiempos oscuros, los primeros cristianos, aunque tenían un conocimiento limitado de la verdad, amaban la palabra de Dios y estaban dispuestos a sacrificarlo todo por ella. Como sus hermanos de los tiempos apostólicos, muchos perdieron sus posesiones terrenales y sufrieron la expulsión de sus hogares por causa de Cristo. A pesar del miedo y la amenaza de persecución, algunos incluso preferían enfrentar la cárcel y el tormento antes que renunciar a su fe. Sin embargo, la ira de los perseguidores no se limitaba a los vivos. Incluso después de su muerte, los enemigos de la verdad no descansaban. 40 años después de la partida de Wycliffe, el Concilio de Constanza ordenó la exhumación y quema de sus huesos, en un intento desesperado por erradicar su legado. Pero su acto perverso solo sirvió para esparcir las cenizas de Wycliffe por todo el mundo, simbolizando la propagación imparable de sus enseñanzas. El impacto de Wycliffe trascendió las fronteras, llegando incluso a Bohemia, donde inspiró a Juan Hus a unirse a la causa de la Reforma. Así, en lugares tan distantes como Bohemia y más allá, la semilla de la verdad fue sembrada, preparando el terreno para la gran reforma que estaba por venir. A través de la valentía y la firmeza de hombres como Wycliffe y Hus, la luz de la verdad brilló en medio de la oscuridad, guiando a generaciones futuras hacia un mayor entendimiento de la palabra de Dios.
Su legado perdura como un testimonio de la fuerza transformadora de la fe y la resistencia ante la adversidad. No te pierdas ni un solo capítulo de esta emocionante saga histórica que desafía los límites del pasado. Únete a nosotros y suscríbete para mantenerte al día con cada nuevo episodio. Descubriremos juntos los secretos del ayer y las lecciones que moldean nuestro futuro, en un viaje hacia la esperanza y la libertad espiritual. Que la bendición de Dios acompañe tu camino.